cuidar. Es un sueño vivir en esta gran ciudad. La esencia de Santa Cruz Obispo. Hola, queridos amigos, qué gusto de saludarlos. Soy Sarita Mancilla, secretaria municipal de Cultura y Turismo del municipio de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y con el alcalde Johnny Fernández hemos tenido la alegría de crear este podcast municipal, el primero en Bolivia, por si acaso, para ustedes, queridos amigos, para Bolivia y para el mundo, con una necesidad muy grande, y es justamente la de llegar a todos ustedes con temas con temas más que interesantes, sino aquellos que nos despierten el deseo de servicio a la comunidad, que nos despierte el deseo de ser solidarios, respetuosos. Vivimos en una Santa Cruz creciente, en un municipio con muchísimas necesidades. Somos más de 2 millones de habitantes, muchísimos niños, jóvenes, cerca del 60-70% de este municipio son personas jóvenes. Entonces necesitamos atender a esta ciudad y lo hacemos con muchísimo cariño. Y para eso estamos enfocados siempre en la educación. Un pueblo educado es un pueblo que surge, un pueblo que la gente que piensa toma buenas decisiones, la gente que está contenta, que trabaja, que hace lo que le agrada, también vive contenta y de esa manera puede aportar a la ciudad, puede autorrealizarse, atiende mejor su familia y bueno, y todo lo que hace trata de hacerlo bien, no solamente por sí mismo, sino por los demás. Y en eso, queridos amigos, es el enfoque principal del alcalde y por lo tanto hoy se puso muy contento porque le dije que teníamos como invitado especial en nuestro podcast a una persona muy especial. Él es de España, nacido en España, español, ha estado aquí en Bolivia en la Feria del Libro. Incluso la editorial Comunicarte logró imprimir uno de sus libros, que por si acaso los invitamos a adquirirlo aquí en la editorial Comunicarte, el libro de Rafael, que ya les voy a mostrar, se llama El último Gin and Tonic. Entonces, pero para leerle, le quiero antes que nada leerles una biografía cortísima de Rafael y después lo vamos a invitar para que lo conozcan. Rafael Soler nació en Valencia, España. Es poeta, sociólogo, narrador y educador. Es maestro de la Universidad Politécnica de Madrid. Es vicepresidente de la Asociación Colegial de Escritores de España desde 2015. Tiene publicadas 6 novelas y libros de poesía. Ha sido invitado a leer sus poemas en más de 15 países. Sus libros han sido traducidos y publicados en francés, inglés, italiano, japonés, húngaro y rumano. Entonces, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro querido amigo Rafael Soler. ¿Alguien? Muchas gracias. Querido, Muchas gracias. adelante, querido Rafael. Muchas gracias, querida Sarita, por tu presentación, por tu afecto. Muchas gracias, alcalde Johnny Fernández. Gracias a la Secretaría Municipal de Cultura y Turismo por esta invitación. Tenemos un largo rato por delante para debatir y hablar de algo que tanto nos preocupa como es la educación. Yo diría, en una primera reflexión, que estamos en una ciudad muy rica porque si, como ha dicho Sarita, el 60% de la población son jóvenes, ahí es donde está nuestro mayor tesoro y ahí es donde está la gran apuesta de futuro que tenemos que ir un día con otro preparando, pasando siempre por la educación. Y dentro de la educación, un aspecto muy importante es el de
la lectura. Hablábamos para preparar este conversatorio, Sarita y yo, de ese doble enfoque que es leer para vivir y vivir leyendo. Nuestros jóvenes llegan a la lectura porque entran en otros mundos que no conocen. Se les abre la mente, crecen con la lectura. Y si conseguimos eso, el resto de su vida la pasarán como lectores. Yo soy escritor y un escritor es, al fin y al cabo, un lector que a veces también escribe. De manera, Sarita, que muy feliz de estar con vosotros y a tu disposición para cuantos temas quieras que abordemos. Gracias, querido Rafael. Queridos amigos, quiero contarles que, como les dije, a Rafael lo conocemos hace mucho tiempo, o sea, van a ser 4 o 5 años que vino a la Feria del Libro, pero después hemos estado en permanente contacto. Incluso durante la pandemia, Rafael nos estuvo colaborando con eso, charlas, no era podcast, pero eran con Zooms, sobre todo para despertar no solamente el deseo de la lectura, sino de muchas otras. Creo que más que nada para levantarnos el ánimo mutuamente. Fue muy duro lo de la pandemia y ambos reconocíamos que la lectura salvó muchísimas vidas, pero muchísimas vidas, gente que contaba, sobre todo en Europa, ¿no? Que la gente es muy lectora. Contaba cómo desde su biblioteca podían leer y releer y se mantuvieron así y salieron adelante. Entonces, cuán poderosa es esa herramienta. Y para esto, aquí con Gabriel, Rafael, hemos preparado unas temáticas, es decir, temas, donde se los voy a mencionar y Rafael los va a desarrollar para lo que yo le pedí específicamente es que quería, a raíz justamente de estas necesidades que tenemos en Santa Cruz, estos 2 años de pandemia, nuestro internet tan precario que los chicos prácticamente apenas han cursado estos 2 años de colegio, pero apenas, y como acá la norma es no se aplaza, siguen adelante, o sea que un niño de primero o segundo grado se ha pasado directamente a cuarto, quinto de primaria y no lo ha hecho como ha correspondido. Entonces, tratamos de buscar siempre temas donde puedan ser buenos tanto para los padres de familia como para los profesores y tal vez algún estudiante que quiera escuchar desde toda esa tu sabiduría y toda esa tu experiencia como profesor, como escritor y siempre relacionado a la lectura. Entonces, ya lo mencionaste, leer para vivir, vivir leyendo, que espero que no sé si quieres paso al segundo tema o quieres desarrollar algo respecto a eso. No, en cuanto al concepto, yo creo que una idea lleva a otra. Es decir, en la educación sentimental de nuestros jóvenes, la lectura es la piedra angular de todo. Nosotros, ¿cómo educamos nosotros? Fundamentalmente con el ejemplo. Es lo que ellos ven, lo que sirve para educar a un joven. Dentro de esto, el que un joven se forme con la lectura, acompañado por un libro, que le lleve a otro libro, eso le va a permitir entrar en mundos, como decía antes, que no conocía, va a despertar su curiosidad. Y a partir de ahí tendremos un lector. Si tenemos un lector, tenemos a una persona que va a ser dialogante, que va a ser comprensiva, que va a ser civilizada y que va a ser un buen ciudadano. Por eso yo creo que el tema de vivir leyendo y la lectura de un libro es fundamental. Perfecto, gracias, Rafael. Vamos al segundo. Somos la suma de nuestras lecturas y también la suma de lo que no hemos leído. Yo te voy a añadir, estaba conversando con unas personas aquí de la Casa de la Cultura, la directora, y me dice, señora Sarita, también somos lo que comemos. O sea, somos lo que comemos. Perfecto, se lo voy a decir a Rafael. A ver, háblanos de esto.
Yo empezaría por ahí, es cierto, pero es que es muy buen ejemplo, porque Sí, somos lo que comemos. buenísimo. Somos lo que comemos. Entonces, el fast food destruye al organismo. Tú ves a un individuo y puedes más o menos acercarte a cómo se alimenta. De una simple mirada, ¿verdad? Bien, pues yo creo que con la lectura pasa algo parecido. Nosotros, según avanzamos en la edad y tratamos a una persona, no es difícil saber más pronto que tarde si estamos ante una persona educada en la lectura o no está educada en la lectura. Y si está educada en la lectura, lo sabremos porque a través de los libros que ha leído sabrá utilizar el lenguaje y sabrá escuchar. Cuantos más libros, más educada será esa persona. Yo en mis clases recuerdo en mis clases en la universidad de urbanismo, curiosamente yo empezaba con la ética. Eso desconcertaba un poco a mis alumnos porque ellos esperaban que yo hablase enseguida de plazas, de jardines, pero yo les explicaba lo importante que es tener ciudadanos formados en la educación, con un criterio ético. Y utilizaba, hay un matemático árabe, Al-Khwarizmi, que hacía un símil maravilloso. Decía, ¿cómo es el valor del ser humano? Y él decía, si hay ética, si es una persona ética, una persona, por lo tanto, consecuente, honesta, formada, le ponemos un 1. Bien, si ese individuo además es inteligente, pongámosle un 0, ya tenemos un 10. Supongamos que es rico, vamos a añadir otro 0, tendríamos un 100, sería un individuo 100. Vamos a poner un 0 más porque es una bella persona, tenemos un 1000. Pero amigo mío, si a ese 0 de inteligente, a ese 0 de rico y a ese 0 de bella persona que nos lleva a 1000, quitamos el 1 de la ética, nos quedamos en 0. No tenemos nada. Y esa es la gran conclusión. Ciudadanos formados, ciudadanos éticos, ciudadanos que se han creado y se han educado en el amor a los libros y a la cultura. En un desafío como el que tenemos en Santa Cruz, de más de 850.000 niños, en un momento en el que se ha tirado a la lona 2 años de trabajo, ha venido la pandemia, tenemos una brecha tan importante como es la brecha digital en la que no tienen acceso a Internet, ahí hay que echar la pelea y hay que echar la pelea en la educación. Y la educación es de abajo arriba y de arriba abajo. Sería maravilloso que los grandes políticos, gobernantes, tuviesen esa inquietud y dotasen de presupuestos para que nosotros pudiésemos tener medios para la formación, de arriba abajo. Pero la educación también es de abajo arriba. Es gobierno, autoridades, profesores, padres y el joven, el niño. Y ese recorrido se hace de arriba abajo, pero también se hace de abajo arriba. Y en cuanto tenemos al niño, al joven, inmediatamente ¿quién aparece? Los padres. ¿De la mano de quién? De los educadores. Ahí hay un grandísimo trabajo por hacer también. Por lo menos para esto, digo por lo menos, te cuento, te doy buenas noticias y sobre todo para los que están escuchando. El alcalde Johnny Fernández, querido Rafael, como dicen, la voluntad política es lo esencial. Desde sus inicios, desde el primer año, se enfocó totalmente en un apoyo a la cultura, al arte y la cultura, pero es decir, más que el 100%, apoyo así, todo lo que podamos hacer. Y además ya está cerrando trato, porque esto justamente me alegra que todo esto por algo sucede, para contárselo a la población, que se está cerrando un contrato con una empresa para que por lo menos 500 de los 900 colegios tengan internet. O sea que esa ya es una buena noticia. Mira vos qué maravilla. Y, Maravilla. sí. ¿En qué plazo? En cuestión, ¿cuánto? ¿Un mes será hasta que todos, o de repente menos? Pero ya está cerrado Pero eso.
Eso Es sí, una noticia maravillosa. exactamente. Bueno, pero sigo, porque vos fuiste muy claro cuando dijiste, es de abajo para arriba y de arriba para abajo. Entonces necesitamos eso, ¿no? Acompañar con los padres de familia, que apoyen a los profesores. Los profesores también han tenido muchísimas dificultades para llegar a los alumnos, sus propios y personales dificultades también, y las carencias sobre todo de los libros. Como te digo, aquí los libros tenéis que comprarlos. En pocos días ya tenemos la feria del libro, creo que te estaba contando, del 1 al 12 de abril, y al final esta afamada nuestra feria se ha convertido en una librería gigante, porque imagínate con 2 millones, creo eso ya te lo conté alguna vez, ya o más de 2 millones de habitantes, y no tenemos librerías donde se dediquen específicamente a vender libros, o son papelerías, o son un café librería, pero así como, y la única, una o dos que había se cerraron durante la pandemia. Entonces, todo eso es fatal, pero es lo que tenemos. Entonces, por eso es que estamos conversando para que todos apoyemos. A ver, me siento que me querías decir algo. No, 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 estoy completamente de acuerdo y yo no creo, es verdad que sería fantástico que tuviésemos en la ciudad 20 librerías, es cierto, y que ahí los jóvenes pudiesen acudir para elegir libros. De acuerdo, ok, no las tenemos. Tenemos lo que tenemos, pero con lo que tenemos hay que echar la pelea. Exactamente. Si hay un elemento, querida Sarita, revolucionario, el arma más potente que se conoce es el libro. El libro es un invento que sobrevive a todo. Cualquier máquina, ¿cuánto dura? 20, 40, 50 años. Un libro es un artefacto fantástico. Yo creo que lo importante es que cada niño, cada joven tenga acceso a algún tipo de material, a ese artefacto que llamamos libro. Si pueden ser 5, mejor, pero si es uno, no pasa nada. Tampoco es definitivo que en casa haya muchos libros, no importa. Ni siquiera es muy importante que los padres no estén volcados en la lectura. Yo no creo que sea tan importante eso, que sería maravilloso, como que los padres sepan que si leen con su hijo, aunque ellos no sean aficionados a la lectura, están haciendo una labor importantísima. Porque el joven, el chaval, percibe de sus padres ese interés por entrar en el libro y lo comparten juntos. Esa es la simiente para luego un gran ciudadano. Pensemos que yo hablaba antes de la ética. La ética, la educación, ¿a qué lleva, Sarita? Lleva siempre a la grandeza de espíritu, que es lo que más necesitamos en estos momentos. Grandeza de espíritu de los jóvenes, grandeza de espíritu de los padres, de los profesores, de los políticos, para ir a un esfuerzo común. Y el esfuerzo común en estos momentos tiene que ser, sí o sí, apostar por la educación. Un país, querida, un país es rico por sus infraestructuras, sí, por sus recursos naturales, sí, pero no es rico por eso. La riqueza de un país está en sus ciudadanos. Qué Un hermoso. país con jóvenes formados es un país imbatible. Qué hermoso. Eso, ¿ves? Por eso te invitamos. Porque quería que con esa fuerza y esa seguridad, y sobre todo porque lo has vivido, lo has sentido y lo tenés. Así que voy a pasarme a la siguiente. Y bueno, Vale. y viene a lo que acabas de decir. La verdadera riqueza de una sociedad, mira, se mide por el grado de educación de sus ciudadanos, lo que estabas diciendo. Totalmente de acuerdo. Y a partir de ahí, el gran desafío, si es que esto es muy fácil, ¿qué buscan los dictadores, los sátrapas? ¿Qué buscan? Que el pueblo no se forme. ¿Por qué? Porque entonces es un pueblo dócil, es un pueblo manejable. ¿Qué necesitamos y qué buscamos los que creemos en la fraternidad, en el progreso? Buscamos la educación. Y a partir de ahí, esa tiene que ser la primera apuesta de los políticos y de los ciudadanos, teniendo en cuenta además que la educación es un recorrido largo. ¿Cuánto tardamos en educar
a una persona. Voy a cumplir 75, yo sigo aprendiendo todos los días. Y luego hay una cosa importantísima. Hay países más ricos que otros, pero hay algo que es definitivo. El único ascensor social, si por ascensor social entendemos aquello que te permite mejorar tu estatus, tu posición en la sociedad, has nacido en un ambiente a lo mejor más pobre, ¿qué ascensor tienes para mejorar tu condición? La educación. En la educación está todo y es una apuesta a largo plazo. Exactamente, y eso era otro paso que podés ir contándonos. Educar es una noble tarea a largo plazo, lo que acá, un año con otro y una generación con otra. Sí, yo creo que, no quiero repetirme, pero el blindaje de una sociedad es la educación. Una sociedad de ciudadanos libres iguales es una sociedad de gente educada. Yo como escritor y como docente, en ese sentido, siempre he dado muchísima importancia a la lectura. En un momento en el que todo lo visual impera, yo sin embargo creo que la lectura de un libro, cualquier libro, ayuda muchísimo. A mí me gustaría, Sarita, ¿me permites leer un pequeño texto? Sí, sí. Que habla de la lectura. Es de mi amigo Javier Lostalé, un pensador, crítico, poeta español, vivo, buen amigo, que en un libro que lleva por título Quien lee vive más, dice lo siguiente: la lectura es el mejor antídoto contra la soberbia y la vanidad. El solo hecho de asomarnos a la creación literaria a través de los siglos nos hace tomar conciencia de nuestra pequeñez, de la imposibilidad, por muchas horas que convivamos con los libros, de ir más allá del umbral de todo lo que nos ofrece. Limitación que, si sabemos interiorizarla, es más positiva que negativa, pues por un lado mantiene infinitamente viva nuestra capacidad de asombro y por otro somete nuestros impulsos de ser por encima de los demás, de elegirnos en portadores de una sabiduría que sin duda nos otorgan los libros, pero que para que germine y no se agote en una actitud debe traducirse en una mejor relación con el otro, al que debemos ver y entender desde esa sabiduría y tolerancia profundas derivadas de la lectura. El buen lector es humilde, al ir descubriendo mientras lee cuánto es lo que ignora y cuánto debe también a los que sembraron en su espíritu desde muy pequeños la pasión por la letra impresa. Y ahí está todo, en despertar nuestra curiosidad, en hacernos humildes porque entramos en mundos que no conocemos y que nos deslumbran. ¿Se nota que apuesto por ello? Rafael, ¿qué hacemos para... bueno, son dos cosas. Primero, la importancia de comenzar la lectura desde pequeños, ¿no? Y la otra Correcto. sería, porque yo creo que cuando hay vida y esperanza, ¿qué podemos hacer para las personas que no leen? Y no voy a decir de jóvenes solamente, sino también para los adultos. Entonces, eso. Aquí, en lo que yo he tenido ocasión de ver a lo largo de muchos años, solo funciona lo que podía entenderse como lluvia fina. Hay dos maneras de regar un prado, ¿verdad? Con un palo de agua que caiga sobre él o con pequeñas dosis de agua todos los días. No es fácil a los adultos que no leen introducirles en el hábito de la lectura. No es fácil. No es fácil porque son hábitos adquiridos. Vivimos en una sociedad dura en la que hay otras prioridades de supervivencia, hay otras inmediateces, todo el mundo está con su móvil arriba y abajo, en lo visual, pero no hay que rendirse. Yo me he dado cuenta que
por lo menos, hablo por ejemplo de España, de pueblos con pocos habitantes, con un perfil rural, una experiencia mía muy directa. Pues se consigue que la gente lea. ¿Cómo? Pues se organizan clubs de lecturas, muy importante. Se organizan encuentros con escritores, se organizan talleres. Hay una manera maravillosa de acercar a los adultos a la lectura, que es precisamente a través de esos encuentros en los que pueden participar docentes, escritores, gente de la cultura, para introducir con lluvia fina, con respeto, sin prisas, que el libro entre en su casa. Yo pienso, y es una opinión muy personal, pero la tengo muy arraigada, que el gran truco, Sarita, es introducir el libro en la vivienda. Si nosotros conseguimos que haya un libro en la vivienda, se puede dar el recorrido inverso. Puede ser que un joven sea el que interpele a su padre y le diga: oye, padre, vamos a leer este libro juntos. Oye, padre, ¿has visto lo que dice este libro? Por ahí tienen que ir los tiros, pero tenemos que asumir que es una pelea larga en la que necesitamos el apoyo también de las instituciones, porque al final, si no hay plata, mal vamos. Y la cultura necesita un apoyo económico claro. No bastan las palabras, hay que ir a los hechos. Por eso cuando me has dicho antes que va a haber 500 de 900 escuelas que van a tener internet, gracias a ese movimiento del alcalde, y que eso va a ser en un plazo breve, yo os felicito, porque es precisamente así como se hacen las cosas, pasando a la acción. Qué bien, qué lindo, y de los niños, los más pequeños, esos tienen asegurado o sea, su deseo cuando comienzan, se les inculca, y por qué desde niños se debería inculcar, para evitar probablemente esto de que después no puedan, o sea, no puedan adquirir el hábito de la lectura. Yo creo que ahí el tema es muy sencillo y muy difícil. Por un lado, antes hemos hablado de que eres lo que comes. Sí. Nosotros en España, en Europa, tenemos un problema tremendo con el fast food, que nuestros jóvenes, nuestros niños, tienden a sobrepeso porque se alimentan mal y luego están todo el día con la tablet, ¿verdad? Bueno, pues hay que desmontar estas dos cosas. Hablando de los niños, a diferencia de hace 20 años, en estos momentos tenemos unas generaciones muy jóvenes, muy visuales. Cuidado con esto. La educación de un niño que va a entrar en la adolescencia, basada en las imágenes, es esencialmente pernicioso. ¿Por qué? Porque no desarrolla su imaginación. No es lo mismo descubrir con tu padre lo que puede ser un pirata, porque tu padre te lee un humilde cuaderno de 6 páginas que cuenta la historia de un pirata, y el niño tiene que ponerle un parche en el ojo y tiene que imaginar cómo son las palmeras que aquí se describen. No es lo mismo eso para el crecimiento sentimental de un niño que ponerle directamente un pirata en imagen. Porque a partir de ahí ya no es su pirata, es el pirata de Disney o de quien haya creado ese pirata. Yo no digo que lo visual no sea importante, pero yo le doy como educador un carácter complementario, no esencial. Volviendo a tu pregunta, con los más pequeños, ahora más que nunca, estimular su imaginación a través de la oralidad, de contarles cosas, de compartirlo, y luego sí, ¿por qué no? También lo visual. Pero hay que cambiar el orden. Qué importante es lo que acabas de decir. O sea, yo lo repetía porque con las ferias de libros siempre la cuestión del que tengan un rico vocabulario, pero no lo había pensado en este contexto, lo que es de desarrollar la imaginación, lo visual no te desarrolla la imaginación. O sea, no lo había pensado así.
Pues yo creo que es la base, Ujú. es esencial, porque es que un joven que tenga imaginación es inmanejable, Sarita, es inmanejable, porque muy pronto será también crítico y nosotros necesitamos una juventud crítica, no una juventud orientada por donde decide alguien que no sabemos quién es. Necesitamos jóvenes que cuestionen la realidad y que intenten cambiarla. Y para eso, el desarrollar la imaginación es la base de todo. Que tengan su propio mundo y que intenten acomodar el mundo que ven al mundo que ellos creen que tendría que ser. No aceptarlo de entrada. Cuando tú vas a lo visual, estás aceptando el mundo que te plantea. Pero ¿tiene que ser ese mundo o puede ser otro distinto? Ah, Y me habías dicho ya, también lo he escuchado, que la lectura es sinónimo de libertad. Creo que viene al caso lo que nos estabas diciendo, sinónimo de libertad. Y tengo la sensación que mientras menos leamos, vamos perdiendo esa libertad tan ansiada y que todos hablamos así, como si fuera así de fácil. Totalmente. Cuando tú estás leyendo un libro y, y te paras en un momento determinado, en la lectura, ¿qué estás haciendo, Sarita? Estás reflexionando. Estás dejando que lo que has leído se interiorice, termines de comprenderlo. ¿Hay algo más bonito que estar leyendo un libro y de repente sufrir porque solo quedan 20 páginas para que se acaben? Sí, Porque no quieres salir de ese sí, de mundo. ese mundo, sí. Esto es justo la libertad. Y es lo contrario de un fenómeno que ahora se está dando muchísimo y que es terrible. Y yo, como siempre digo lo que pienso, lo digo ahora, que son las plataformas, Netflix, HBO, las series de 8, 10 o 50 episodios. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí el espectador muchas veces, cada vez hay un hábito mayor que es pasar deprisa con el mando para ver por dónde va a ir la historia. Todo lo contrario de lo que hace un lector de un libro, que se abraza al libro y no quiere que termine. El lector del libro es libre. El espectador que pasa imágenes deprisa de una serie de 200 episodios, yo creo con todos los respetos que es menos libre. Y tenés toda la razón, tenés toda razón, porque si algo puede ser, pero una delicia, pero además, o sea, a mí me gusta la ficción, lo disfruto muchísimo y eso es lo que escribo. Y la verdad que incluso leo lento para masticar cada palabra y cada acontecimiento. Me encanta, o sea, sobre todo cuando se va dando y la expectativa también, ¿no? De qué va a suceder y por dónde te lleva el buen escritor para que vos empecés a sudar, y hasta llorar, ¿no? Incluso llorar, sufrir, porque de verdad que uno Claro. se enamora de todos los personajes. Es algo impresionante, pero va mucho más de eso, ¿no? Va mucho más, como dices, de tener un rico vocabulario, de tener autonomía, es decir, convertirte en un crítico, tener tu propio, como tu sentido de la verdad, tu sentido de la justicia, que vas desarrollando todo eso, tu sentido de la belleza, si querés. Y es muy importante. Voy a leer, me voy a entrar de nuevo a los temas que teníamos. Ya hablamos de educación es sinónimo de libertad y el fomento de la lectura, la herramienta principal de los educadores. No sé si querés desarrollar algo o me paso. Aquí Ajá. me enviaste un proverbio hindú, que un libro abierto es un cerebro que habla. Eso me encantó. Escuchen, queridos amigos, qué bonito, un proverbio hindú. Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Si lo olvidamos, un alma que perdona. Y si lo destruimos, un corazón que llora. Personalmente, yo dije, esto es el amor. E incluso me pensé hasta un amor de madre, un amor de padre, con el hijo que le quiere el bien. Todo estamos abiertos a los que los hijos. em,
esperamos con paciencia, perdonamos con una facilidad impresionante y obviamente si nos, bueno, si nos lastiman, sí de verdad que nos duele. Así que, pero lo resumí al amor. Contame vos, ¿cómo lo ves este proverbio hindú? Bueno, a mí me ha guiado siempre. Eh, yo creo que lo más difícil es, lo decíamos antes, en los adultos conseguir que empiecen a leer, si no han leído, ¿verdad? La batalla es más fácil con los más jóvenes, lo hemos dicho antes, porque es cuestión de implicarles. Yo como escritor que soy, como poeta, como narrador, amo los libros. Y para mí este proverbio hindú recoge las 4 relaciones que a lo largo de una vida puedes tener con el mismo libro. Yo tengo, tú lo sabes, grandes amigos en Bolivia, Gabriel, Chávez Cazorla, Gary Dae, muchos muy buenos amigos a los que amo profundamente. Yo vuelvo de Santa Cruz con un libro de Gabriel, por ejemplo, Chávez, o de Gary, o de cualquiera de mis otros amigos. Y ese libro, que viaja conmigo de vuelta a España hasta que yo vuelva a Bolivia, me está acompañando siempre, Sarita. Qué lindo. Y cuando lo abro y lo leo, claro, la poesía tiene sobre la narrativa la ventaja de que abras por donde abras, encuentras algo sobre lo que reflexionar, ¿verdad? Porque es un poema, ¿no? Y entonces es, como dice el refrán, un libro abierto es un cerebro que habla. Pero qué bonito que tú, aquel libro que leíste con tu padre cuando tú eras joven y vivía tu padre y lo leísteis juntos, vuelvas años después sobre él, lo vuelvas a leer y estás escuchando a tu padre. Y luego la vida te lleva por otro sitio, te lleva por otros sitios. La vida es muy dura, es muy complicada, problemas económicos, las cosas no te van bien y el libro lo guardas, pero lo tienes cerca y es paciente y se comporta como los buenos amigos. Hay amigos que no nos vemos en 15 años, Así es, pero luego al día siguiente de vernos, después de 15 años, sí. es como si nos lo hubiésemos dicho todo. Hace lo mismo. El libro te espera, no es rencoroso, es paciente, Qué bonito. está cerca tuyo. Pero a veces ocurre que nos olvidemos del libro. ¿Cómo es posible que te puedas olvidar de un libro como es? El libro no tiene rencor. Dice, bueno, a todos nos ha pasado eso y te perdona, pero sigue ahí. Lo único que no se puede hacer con un libro es destruirlo. Los escritores, y es mi caso, a veces recibimos muchos libros, muchos, de jóvenes que empiezan, de promociones editoriales, y tenemos la costumbre, cuando no podemos leer todo lo que llega, de donarlos. De manera que el libro pasa a otras manos, a otros ojos, para que lo reciban con la atención que merece. Y por eso este proverbio que a ti te ha Qué gustado lindo, tanto y hermoso. que yo he citado muchas veces porque a mí me acompaña siempre. Hermoso, hermoso, Rafael. Y bueno, y viene al caso que también nosotros, sobre todo en las ferias de libro, ¿no? Recolectamos libros y ahora yo creo que hasta estaba ya pensando, tenemos que averiguar si hay bibliotecas, o sea, por lo menos una escolar, y podríamos estar pensando en proveer, reunir libros durante la Feria del Libro, durante todo el año, desde ahí de la Secretaría de Cultura, para dotar de libros a todas las escuelas que no tienen esta librería escolar. O sea que de ahí parte eso que me acabas de decir, ya la estaba pensando y sería una muy buena idea para eso, sí, porque a veces yo entiendo, vos sabes, ¿no? Que hemos estado creando bibliotecas. ¿Te acuerdas que creamos te comenté la biblioteca en Palmasola de cero, el centro de Sí, penitenciaría, y resultó un oasis en el desierto, una maravilla. La gente nos regaló muchísimos libros, más de 5.000 libros, y pudimos crear una biblioteca. No sé si te había comentado, ahí me comentaste. en el penal Palmasola. Y siguen funcionando, entran como 250 internos a leer y hace un par de meses tuvimos una conexión por Zoom
Y la verdad que, bueno, yo soy lloronísima. Y verlos a todos los chicos atendiendo, sobre todo de una manera tan cuidadosa, ordenada, llevan un libro, cuentan, incluso me contaron que habían subido a 2.000 más que les habían regalado, ya tenían 7.000 libros. Entonces, bien, vamos con esta, decime. Sí. No, ahí Sarita, la idea de donación de libros, recoger libros, para luego hacerlos llegar a los centros educativos, está en la base de todo, efectivamente. Nosotros tenemos una experiencia que ha funcionado bien, de esto se hizo hace años, que es cuando no tienes tantos libros y no los quieres inmovilizar en un centro, visitar con ese catálogo de libros distintos centros. Es una especie de itinerario. Y funciona bien. Nos inventamos lo que se llamaba bibliobús. Un bus con un catálogo de libros, 100, 500, 1000, que hace un recorrido por distintas aldeas, visita los centros escolares, la pequeña biblioteca, deja un depósito de libros, ameniza esa jornada de visita a ese pequeño pueblo haciendo una lectura compartida, deja esos libros y un mes después vuelve, porque tiene un recorrido, recoge esos libros y los cambia por otros. Sí, Esta tiene la ventaja de que solamente, por ejemplo, con 1000 libros puedes atender a muchos centros porque vas rotando la lectura. Sí, lo vamos a hacer. Está interesantísimo. Nosotros lo hemos hecho como feria de libro. Visitar Está muy bien también. las 15 provincias del departamento de Santa Cruz. Hemos visitado así con un bibliobús, pero no dejar libros, sino fuimos como haciendo ferias itinerantes. Pero lo tuyo me parece excelente, lo vamos a tomar en cuenta. Luego, bueno, ya tocaste el tema en esta sociedad, en lo que manda lo visual. La lectura de un libro es el mejor estímulo para estimular nuestra imaginación. Y eso es tan cierto y ya lo tengo, creo que lo tenemos, queridos amigos, clarísimo, la diferencia lo que hace, ¿no? Lo que uno desarrolla la imaginación, la creatividad y la otra pasa más o menos nula. Es un momento de acción o nada más. Todo cuanto nos rodea solo existe si es nombrado. Eso quería que me... De ahí la importancia de tener un vocabulario rico que se adquiere con la lectura. Todo cuanto nos rodea solo existe si es nombrado. Pero es que es así. Es que es así. El salmonete es un tipo de pez riquísimo que tenemos en España. Pero si no dices salmonete, ¿qué tipo de pez es? Yo cuando fui por primera vez a Nicaragua, a Granada, con su lago, descubrí un manjar maravilloso que se llama guapote. El guapote es un pez grande que... No sé por qué estoy contando esto. Ah, sí, por el lenguaje. Es un pez grande que lo fríen, muchas espinas, pero buenísimo. Lo sirven luego con papas, ¿verdad? Solamente si sabes utilizar, porque conoces la palabra guapote, podrás contar luego que ese manjar existe. Nosotros estamos en un momento muy delicado, Sarita. Te digo por qué. Los docentes lo hemos notado y es una preocupación creciente. La pobreza léxica de nuestros jóvenes. Estamos en una sociedad líquida, inmediata, que todo caduca en 20 segundos y cada vez los jóvenes tienen un vocabulario más reducido, con menos palabras. Pasa lo mismo que con la bolsa, lo que importa son las tendencias. No que un día pierdas mucho en la bolsa, pero si la tendencia de la bolsa es que baja, tienes un problema como inversor. Y aquí los educadores tenemos un problema muy serio con el lenguaje, porque cada vez más nuestros jóvenes, como consecuencia de una educación esencialmente visual,
como consecuencia de una situación social en la que la comunicación tiene que ser a golpe de TikTok y muy rápidamente, y el apocopar, el buscar palabras más cortas, se premia porque más rápidamente te puedes comunicar, el resultado final es absolutamente devastador. Jóvenes que cada vez tienen un lenguaje más reducido, es decir, pueden nombrar menos cosas. Manera de cambiar eso, la Grave, lectura. ¿no? La lectura, sí, grave, La grave lectura. lo que has dicho y es muy, muy, muy cierto. Ahora, Pero cuidado con esto, ya. porque nosotros los jóvenes, Mm. cuando éramos jóvenes, yo sé que muchos de los que están aquí me dan la razón, no había nada más apasionante que entrar en una enciclopedia. Tú abrías una enciclopedia por la F y había una cascada de palabras maravillosas, desconocidas, que cada uno cerraba como una joya propia. Y ya a veces hasta las anotabas. Y cuando una palabra, estabas leyendo un libro y no te sonaba, ibas a la enciclopedia y la encontrabas. Hace años, en España por lo menos, la enciclopedia Larousse, 24 tomos, a este escritor le costó un platal esa enciclopedia. Yo por un problema de espacio en casa necesitaba desprenderme de la enciclopedia. Nadie la quería, nadie la quería. En ninguna tienda, porque nadie iba a comprar ya esto, porque ahora ya estamos en otra cosa. Ahora todo es un golpe en Google. Bueno, pues yo, volviendo a lo más importante, insisto en que lo que no se nombra no existe. Para nombrar algo necesitas lenguaje y nosotros debemos echar la pelea a través del fomento de la lectura para que nuestros jóvenes ensanchen su vocabulario. Y yo voy a añadir algo. Mientras contabas tu historia, yo acordándome de la mía. Yo crecí aquí, bueno, Santa Cruz, como te digo, si tenemos más de 2 millones, en los años 60 eran, ¿cuánto? 200.000 habitantes. Entonces, somos una ciudad tremendamente joven, que ha crecido de manera vertiginosa, vertiginosa, porque lo que tenemos no tiene más de 40, 50 años. Y entonces, en esa época, ya te he contado, no teníamos corriente eléctrica ni agua potable, nuestras calles eran de tierra. Pusimos la primer loseta, ¿conociste la loseta, no? La loseta, la loseta en el año 66. Entonces, ¿pero qué teníamos? No teníamos imagínate, un pueblo era prácticamente, no teníamos los libros a mano. Nuestras clases eran dictadas, ¿no? En cuadernos y escribíamos, todo era dictado, pero teníamos algo maravilloso, que eran los encuentros, las tertulias con las familias, con nuestros padres, abuelos, escuchando historias. No teníamos a alguien que nos lea una poesía como hiciste ahora tan, tan hermosa, pero teníamos alguien que sí declamaba e incluso no es que nos obligaban, eran como una costumbre, que también nosotros teníamos que decir alguna poesía o contar alguna historia. Y nos enterábamos además de todo lo de donde vinieron nuestros padres, nuestros abuelos, o sea, nos, es como si de una manera subliminal nuestro sentido de identidad, de pertenencia, nos la reforzaban de una manera maravillosa, sin sentirlo, porque nos sentíamos parte de esa familia, de esa historia, de esta ciudad, de nuestro país, o sea, todo era. Y también eso, yo digo que por ahí, en hogares donde no habrán los libros, pero volver, yo sé que suena quizás anticuado tanto tiempo, ¿no? Y seguir, pero creo que es tan importante y esa comunicación te ayuda a que desarrolles tu vocabulario. Igualmente, por ejemplo, en los colegios, estoy pensando qué es lo que ahora de escucharte, qué es lo que deseo pedir, que los chicos hagan teatro. Creo que el teatro, eso quería preguntarte vos, seguro que lo encontrarías. Definitivo. Ajá, a ver, decinos.
No, terminar, por No, favor. no, eso, del teatro. Yo quería que vos reforcés todo lo que pensás del teatro, porque es, o sea, que es una idea que me parece que tenemos que tener teatro porque se te obliga a leer un libro, te obliga a conocer un poco la historia, lo que sea, o sea, tantos teatros que se puedan hacer, es como hay que leerlo, y también te desarrolla eso, y te hace perder la timidez, se desarrolla tu personalidad, porque al final tenés que perder el miedo para estar en un ambiente donde todos te están mirando, ¿no? A ver, ¿qué opinarías de eso? Me parece, la palabra es revolucionario, lo que has dicho. Ay, qué Me lindo, parece qué lindo. no, maravilloso. Ajá. Y te lo dice alguien que ha sido director de teatro en sus años Ahí jóvenes. Yo, viste, sabía quién le estaba preguntando. Ya, contanos. yo participé en una compañía de teatro universitario como actor y luego dirigí tres obras. Una de ellas la prohibió la censura franquista cuando estábamos el día que íbamos a estrenar. A lo que voy. Eh, en la educación sentimental de un joven y de un adulto también, el teatro es fundamental. Solo tiene cosas buenas. Una de las más importantes para mí, fíjate que sorprendente lo que voy a decir, te permite ver al otro. Eso, exactamente. Te permite, Sarita, ver al otro. En nuestra sociedad, nosotros miramos mucho, pero no vemos. Así es. Estamos perdidos. En el teatro tú tienes que ver al otro. Tienes que acompasarte con él. Tienes que provocarle, seducirle. Tienes que dejar que te hiera. Tienes que convencerle. Todo ese ejercicio se hace de dos maneras. Con el lenguaje, se hace de una manera, pero con dos tipos de lenguaje. El lenguaje verbal y el lenguaje corporal. Cuidado con esto, porque el lenguaje corporal o lenguaje no verbal en la comunicación es definitiva. Yo en la escuela, en la Politécnica, yo era partidario de los exámenes orales, lleva mucho más tiempo, pero yo necesitaba que mis jóvenes alumnos perdieran el miedo escénico y expusieran la lección, porque luego, cuando salían a la vida, al trabajo, tenían que comunicarse, tenían que ser vehementes, tenían que articular bien sus propuestas. Bien, yo haría del teatro en los planes de educación una asignatura obligatoria. Mira vos, ya. Lo voy a lo voy a proponer, lo voy a proponer. Absolutamente, Ya. absolutamente, absolutamente. Con eso salvaríamos esta cuestión de que los chicos lean y muchas otras Es la cosas. base. Ajá. Claro, y un libro lleva a otro, un libro lleva a otro, porque ese autor en cuya obra estás estrenando, en cuya obra estás participando, estás entrando en su casa, estás entrando en su corazón. Él ha escrito algo a lo que tú le vas a dar voz. Tienes una enorme responsabilidad. Y luego hay otra cosa muy importante para los jóvenes. Oye, qué bonito que estemos hablando de teatro, por favor. Hay otra cosa importantísima, que es el trabajo en equipo, Así es, que es exactamente. la base de todo, porque un grupo de teatro es una suma de un director, un escenógrafo, el apuntador, el director de arte, los compañeros de reparto. ¿Por Así qué me han es, dado a mí un papel pequeñito? No pasa nada. Alguien tendrá que hacer un papel pequeñito. así Pues yo es. hago un papel pequeñito. Y aprendes a ser humilde. Qué hermoso, qué suerte, qué suerte. Entonces ya sé, ya tengo tarea. Voy a seguir. Bien. A ver, de acuerdo. Lo dijiste, pero quisiera que lo repitas porque me encantó eso. El libro, la lectura es el ascensor social que nos permite crecer y ser mejores. Libro a libro, lectura tras lectura, día a día. Entonces eso me parece genial y es verdad. ¿Queremos ser mejores? Leamos. Es que, vamos a ver, Ortega y Gasset, uno de nuestros grandes filósofos, Sí, siempre dijo, yo soy yo y mis circunstancias. Y con eso qué lo que quería decir bonito. es que las circunstancias mandan y mandan mucho, porque he nacido en un país y no en otro, porque era una familia pobre y no rica, porque en una época turbulenta y no en una época serena y de mucha abundancia. Ujú. Bueno.
esas son las circunstancias, ¿de acuerdo? Y tienes que lidiar con ellas. Vale. A partir de ahí, si tú tienes que lidiar con unas circunstancias concretas, eres como el corredor que tiene que hacer un maratón y tiene unas alpargatas. Y mira a los que están con él en línea de salida y van mejor calzados. Es más, hay alguno que va muy bien calzado, lo cual quiere decir que aunque atléticamente no sea muy superior a ti, casi seguro que va a ganar la carrera. En la vida, nuestro calzado para ir por la vida, básicamente 90% es la educación. ¿Por qué? Porque si tú has crecido en una familia rica y estás en tu burbuja, estarás en tu burbuja el tiempo que el destino te permite estar en tu burbuja. Pero si esa burbuja se rompe, por cualquier razón, ¿dónde vas, criatura? ¿Qué tienes por ti mismo? Así es, así es. Yo lo he visto en muchos... en Europa hay unos movimientos migratorios muy fuertes, ¿verdad? Hace años recibimos a compatriotas ecuatorianos, polacos, rumanos, y yo he visto hasta qué punto el ascensor social, la manera que ellos han tenido de mejorar, ha sido por la lectura. Ha sido por la lectura. Se han formado en aprender el idioma, han ensanchado su vocabulario y se han posicionado. Por lo tanto, claro que sí, claro que sí. Volvemos al comienzo de esta conversación. El libro como herramienta revolucionaria para cambiar primero al que lleva el libro y luego a su entorno y por último a la sociedad. Así es, querido Rafael. Bueno, inculcar el hábito de la lectura en los niños debería ser la principal tarea de padres y educadores, con el apoyo de las administraciones públicas y la iniciativa privada. La educación de los jóvenes está basada en el ejemplo. No es lo que decimos que deben hacer, es lo que ven que hacemos. Ay, ay, ay. Pues eso es así. Uh-huh. Eso es así. Hablábamos antes, al comienzo de este conversatorio tan interesante, que el movimiento es de dos direcciones, de arriba abajo y de abajo arriba, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Yo, por mi experiencia, que ya peino canas, yo creo mucho en el movimiento de abajo arriba. Yeah. Muchísimo. Uh-huh. Yo creo que hay un equipo imbatible que es el formado por educadores, padres o tutores o mentores y los chavales. Ese núcleo es imbatible. ¿Qué ocurre? Que ese núcleo necesita sí o sí del apoyo institucional. Pero al final, Sarita, cuando hablamos de apoyo institucional, ¿de qué estamos hablando? Yo te lo digo, estamos hablando de dos cosas: plata y capacidad de organización. Y eso es sensibilidad política. Y eso es grandeza. Políticos que entiendan que la apuesta de futuro de la ciudad es sus ciudadanos, que tengan la tranquilidad de que hay un movimiento de base de padres y de educadores que han puesto la bandeja para recibir lo que llegue de arriba, sin sumisión, pero con agradecimiento. Al final, de lo que se trata es de tener responsables políticos que entiendan que esto hay que cuantificarlo. Esto, al final, es el monto que se pueda dedicar en los presupuestos con un fin concreto y sin dejarlo para el año que viene, sobre la marcha. Y yo creo que ahí está todo. Ahí está todo. La clase política hay que espolearla, hay que recordarle que están como servidores públicos para ayudarnos y que es muy importante la inversión en alcantarillado, en infraestructuras, en dotaciones de parques, es fundamental, pero además y sobre todo en la educación. Sí, estoy totalmente de acuerdo. En eso estamos, está costando porque ha sido muy difícil. Te hablo desde mirar desde adentro
el municipio quedó, bueno, en el caso del municipio, este municipio quedó con muchísimas deudas y como vos dices, sin plata, muy difícil avanzar, muy difícil. Hay que empezar a recortar y recortar como hace el alcalde y eso afecta, ¿no? A situaciones que no quisiera, pero son inevitables. Pero como te digo, estamos, ahora lo veo con avanzando, está muy claro lo que vos dijiste, eso, qué importante es la planificación, plata y planificación. Y por lo menos eso es lo que veo desde acá, ¿no? De que se está planificando el servicio a la comunidad en sí con todas sus necesidades. Cuando las necesidades son muchas, a veces uno no sabe para dónde, cuál atender. Bueno, la salud era lo más importante, ¿no? Ahora ya bajó la pandemia, más o menos eso se ha estabilizado. Y ahora vamos en pos de la educación, porque bueno, han vuelto los chicos al colegio, entonces cómo vuelven al colegio, más los profesores, padres de familia, todo es una organización. Pero vamos yendo, Rafael, vamos yendo. Creo que eso, lo importante es ponerle todo nuestro empeño. Eso, lo que vos nos has dicho queda grabado. Es posible que lo metamos en un, por ahí en una cápsula, algo para poder distribuirla, porque creo que les puede servir muchísimo a los maestros y padres de familia y cosas muy clave. Y como te digo, sabemos que vos tienes muchísima experiencia, lo digo aquí en público ahora, sobre otros temas respecto a no el urbanismo, no urbanización, sino urbanismo, ¿cómo le llamas? Esos tus estudios que has hecho, que alguna vez me los comentaste. Estamos hablando de planificación urbana, Planificación que urbana. es la mirada a la ciudad para ver qué necesidades tiene, qué déficits, por qué está creciendo de esa manera y no de otra, y qué medidas se pueden adoptar a medio y largo plazo con inversiones para hacer la ciudad más habitable. Así es. Y desde nuestro, por lo menos desde nuestro lugar, como decir, desde la Secretaría de Cultura y Turismo, tenemos una planificación y creo que la cultura es transversal a todo lo demás, a todas las demás actividades, todas las otras secretarías. Así que vamos a estar en contacto con vos porque queremos seguir adelante. Nos quedan 4 años y te hemos considerado siempre un amigo de la casa que nos trata de alumbrar con toda tu experiencia. Tenemos aquí lo tengo, lo muestro, así se ve. El libro que no, aquí está. Ajá. De la editorial Comunicarte para que lo sigan adquiriendo. Eso es. ¿Qué muestre qué? ¿Así? Eso es cuña publicitaria, Sarita. Eso, pero ahí está, pero claro, es el único libro que tenemos aquí tuyo. Bueno, en internet, ¿no? En internet se pueden adquirir tus libros para leerlos. Sí, claro. Y también Claro que sí. tus poesías, bueno, sus poesías son espectaculares. Estaba comentándole a mis hijos, recién caí en cuenta, dije que la verdad que en una de tus poesías que dijiste, que nadie nace, nadie elige dónde nacer, o sea, nadie te pide nacer, más o menos, nadie te pide. Eso me pareció increíble. Claro, nadie te pide, incluso la muerte, pero sobre todo nadie te pide dónde nacer, cuándo nacer directamente. Yo conozco algún caso, Ajá. más de uno habría dicho, bueno, pues a lo mejor no quiero nacer. Claro, a lo mejor que no quiero, ni siquiera quiero, ¿no? Que me conciban, ¿por qué? Claro, claro, déjeme usted esa posibilidad, ¿no? Ajá. Pero bueno, todo eso es poesía. Es Yo, poesía. Sarita, sí me gustaría, si ¿estamos terminando? Ujú. ¿Sí? ¿Qué querías? ¿Querés Me leerlo? gustaría un poquito sobre la lectura, una Sí. reflexión muy breve Mira, de tenemos Javier Lostalé. todo el tiempo del mundo, ya te dije. Nos ponen No, 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 no. ponemos, pero así que dale que No, no, es un texto corto, ya, pero que a mí me gusta mucho y que da que pensar. ya.
Dice el filósofo chino del siglo XVII, Chan Chao, escribió, fíjate qué belleza, Qué bello. que leer libros en la juventud es como mirar a la luna por una rendija. Leer libros en la edad madura es como mirar a la luna desde el patio. Y leerlos en la ancianidad es como mirar a la luna desde una terraza abierta. Son 3 ejemplos sobre el significado de la lectura a medida que vamos teniendo más edad y, por tanto, más experiencia. El libro en la juventud, mirar a la luna por una rendija, qué maravilla. Qué bello. La curiosidad, Así es. el asomarte. Así es. Cuando estás ya en la edad madura, la miras desde el patio y en la ancianidad desde una terraza abierta. Bueno, pues yo Bello, invito bello, a los bello. jóvenes que busquen la rendija para asomarse a ver la luna, no ¿Verdad? olvidarán esa memorable experiencia. Y a partir de ahí que cada uno busque el mejor acomodo posible para leer un libro y que vuelva sobre ese libro, que es un buen amigo, a lo largo de su vida tantas veces como necesite. Bello, bello, Rafael. Y yo te voy a decir, esta mi directora de cultura, que me añadió, que me parece que viene, como dicen, al pelo, decírtelo. ¿Sabes, señora Sarita? Me dice María José Pareja. Yo creo que enamorarse de la lectura es como el primer beso. Bueno, ¿Así? Mira qué bonito, como el primer beso. Si te gustó, vas a querer siempre recibirlo. Yo le dije, María José, has dado en el clavo como el primer beso, pero es que imagínate. está muy bien. Está muy Todos bueno. los lectores Así es, como el tenemos, primer beso. Qué bello. claro, todos tenemos algún libro en la memoria que es Así, como un primer beso. así Algún es, poema, alguna novela de iniciación que la así leímos es. en un temblor y que cuando la recordamos efectivamente es como el primer beso. Claro. También hay que decir que cuidado con las metáforas. Un primer beso es un primer beso. ¿Sí? Hombre, por favor. Sí. Ah, es verdad, el primero, ¿no? El primero, ¿no? Claro, Sí, claro. así es. Es verdad, como para nunca olvidarlo, completamente de acuerdo. Ay, Rafael, bueno, un gusto de nuevo estar con vos, un placer. Entonces queda pendiente nuestro proyecto, plan, para que nos volvamos a reencontrar y seguir dándole, Muy bien. que tenemos muchos sueños. Tengo yo esperanza que todo va a ir bien, pero es entre todos, nada hacemos solo. Y teniendo muy en cuenta todo esto que vos dices, ¿no? La educación comenzando por la lectura y que el ejemplo es primordial, pero sobre todo eso lo que dijiste de tener, aunque sea un libro, es verdad porque creo que las personas llegan a quererse, primero te apegas, primero hay un apego entre algo, ¿no? Por ejemplo, si entras a un equipo de fútbol, hay un apego entre los compañeros, pero después eso va creciendo conforme se va fortaleciendo. Entonces el libro tiene que entrar en la casa y tenemos que tocarlo, abrirlo, tenemos que verlo. Bien, querido. Sí. Oigan, chicos, otro fuerte aplauso aquí para nuestro querido. A vosotros. Y a vuestra disposición siempre, querida amiga, Ya, de la gracias, Secretaría Municipal de Cultura y Turismo, del alcalde, y ya gracias. sabes que yo soy un incondicional de vuestro país y de vuestra ciudad. Gracias, querido. Un gran abrazo Igualmente. a todos. Y abrazos para tu hermosa familia, todos que te acompañan, porque si vos estás donde estás, también has tenido la bendición de tener una hermosa familia. Así que siga Así es, así. Es. a ella le debo todo. Ahí es. Muchas Gracias, gracias. querido. Un abrazo. Chao, queridos amigos. Nos vemos Chao. después. Chao, chao. Hasta prontito.